Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este su programa para la familia cristiana, un hogar sobre la roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Bienvenidos. Así es, un jueves más con ustedes para hablar de temas sobre familia, sobre crianza, sobre matrimonio, que nos apasionan. Y hoy traemos otro, Laura, sobre el matrimonio, es lo que más nos piden. Y yo creo que hoy tenemos uno que va a ser muy práctico. Como siempre decimos, algunos son más teóricos, más doctrinales, otros son más prácticos. Y yo creo que el secreto está en encontrar el balance entre ambas partes. Aprender lo que Dios ha dicho, pero entonces cómo llevarlo a la práctica. Y hoy queremos hablar de cómo aprender a manejar las ofensas dentro del matrimonio. No estamos hablando ahora de infidelidad y adulterio, ni nada de eso. Estamos hablando de estas cosas que nos pasan por nuestro pecado en el diario vivir, donde hacemos y decimos cosas, o dejamos de hacer o de decir cosas, y eso produce en el otro un dolor, una ofensa, una herida. Entonces, ¿cómo tratar de evitar que esto se dé? Y cuando se da, ¿cómo manejarlo? De manera que no caigamos en esos patrones pecaminosos que luego nos hacen sentir tan mal y que nos hacen pecar contra Dios y contra nuestra pareja. Imagínate, Fausto, dos pecadores viviendo juntos se van a ofender. Así es. Muchas veces tratamos con matrimonios como que no pueden entender, pero ¿por qué es que nos ofendemos? No, como que esto no debería pasar o no debería ser que haya estos problemas. Y la realidad es que es así. Nos vamos a estar pisando los pies, y yo creo que mientras más inmaduros son los esposos o más jóvenes, quizás no tienen muchos años de casados, más se van a ofender hasta que aprendan a tener estas herramientas que le vamos a hablar. Y la realidad también, Laura, que cuando decimos, no sé por qué nos pasa esto, estamos desconsiderando nuestra condición. Quisiéramos que no estuviera presente, pero en base a nuestro nivel de santificación, pues vamos a batallar con nuestro orgullo, con nuestras sensibilidades, nuestras inseguridades, y eso nos va a llevar a hacer y decir cosas que van a herir al otro. Y entonces tenemos que estar preparados, no tanto porque no pase, porque va a pasar. Eso es una primera expectativa que tienes que ajustarle el botón. Va a pasar. Y tú, si estás casado hace un tiempo, sabes cómo es. Pero ¿cómo entonces manejarlo? Para que podamos salir con la cabeza sobre el agua y no dejar que estas cosas nos afecten. Por ejemplo, Laura, hay cosas tan sencillas, y hemos hablado con matrimonio, como que el marido deja la ropa sucia en el piso, al lado del canasto de ropa sucia, donde solamente tiene que abrir la tapa y meterlo ahí, pero él prefiere dejarlo en el piso. Eso crea molestia a una esposa que tiene años recogiéndole la ropa sucia al marido. Cuando la esposa está tarde, muchas veces están listos para salir a algún lado y la esposa no acaba, ya pasa el tiempo y el marido se va ofendiendo, se va molestando. La esposa que interrumpe al esposo, por ejemplo, a mitad de la conversación, o viceversa, pasa en ambos casos. El esposo que nunca recuerda sacar la basura y la esposa tiene que ser la que la saque. El esposo que olvida los cumpleaños y los aniversarios, algo que hiere mucho a la esposa, porque para la esposa esto es importante y se siente desatendida, desamada cuando él no le pone importancia a estas cosas. La esposa muy cansada y no quiere estar íntimamente con el marido. Esto es un problemita un poquito más serio y lo hemos hablado en otros programas, pero también es motivo de ofensa ahora para el marido, que siente que la esposa no le interesa estar sexualmente con él. Y como eso, Laura, hay miles y miles a veces de situaciones. Son cosas que tienen que ver con personalidad, cosas que antes quizás cautivaban a la persona por el otro, con los años se vuelven cosas de la personalidad que nos desagradan, que no quisiéramos que fuera así. Eso nos pone como en contra del otro, definitivamente, porque
algo que a mí me hizo mucho tilín, como dicen, hace un tiempo atrás, es esa idea de que yo no me casé conmigo misma. Entonces la persona no va a ser como yo, va a hacer cosas diferentes que yo, va a opinar diferente, va a tener preferencias diferentes, va a tener actitudes diferentes, y eso va a crear conflicto. Entonces definitivamente que hay molestias. Y lo importante, mis hermanos y hermanas que están casados, es que si no manejamos estas cosas, si no aprendemos a manejarlas de una manera bíblica y saludable, van a ir creando quebraduras, grietas en la relación de matrimonio. Y llega un punto que cuando a eso tú le sumas otros problemas reales de la vida en este mundo caído, pueden llegar a terminar un matrimonio. Así porque es. ahora se van acumulando y se van acumulando, y ahora cualquier cosita, ahora nada más que picas un ojo o miras en una dirección y ya eso me molesta, porque ya estamos tan predispuestos y tan afectados. Entonces tenemos que aprender a cómo manejar estas cosas. Yo creo que, Fausto, lo primero es preguntarnos, ¿esta ofensa es lo suficientemente seria, verdaderamente, a la luz de todas las cosas, a la luz de todos los problemas que pudieran ser? ¿Esto ofende a Dios? ¿Esto es suficientemente grave para que yo haga algo al respecto, al punto de quizás ofenderme y que se me dañe el día? Y yo creo, Laura, que con ese primer punto que tú planteas, avanzamos un gran recorrido. Si antes de tú dejarte molestar por lo que tu esposo o tu esposa ha dicho, hecho, lo que sea, si tú te detienes a pensar en el esquema grandioso de nuestro matrimonio y nuestra vida, ¿es esto relevante? ¿Es esto algo por lo que yo debo ahora perder la ¿Vale la pena la batalla? Ponerme bravo, tirar una puerta, salir de la habitación? ¿Esto vale la pena? Sí, no le estamos quitando a que quizás fue ofensivo, fue insensible, fue desconsiderado. Sí, eso es así. Pero en el esquema de gravedad del 0 al 10, ¿esto de verdad merita una discordia, que se nos dañe el día, que se nos dañe el fin de semana? Si ya tú te detienes a eso, a analizar eso, yo creo que vas a avanzar un gran recorrido. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que hasta hace poco tiempo y durante muchos años, nos dejábamos fácilmente molestar, a veces por cosas que no tenían la más mínima importancia. Yo me acuerdo que podían ser desacuerdos o no estar alineados en cuanto al mismo punto, no estar de acuerdo en cuanto a un tema. Ni siquiera fue que ella me ofendió a mí ni que yo la ofendí a ella, sino que ella plantea un punto y yo estoy en posición contraria a lo que ella está planteando. Y ya eso es suficiente para creer que es una afrenta, una afrenta personal, cuando eso no tiene que ver ni siquiera con quien yo soy, ni nada de lo que yo he hecho o dicho. Es simplemente, ella dice que es rojo, yo digo que es morado. Sí. Y entonces ya eso es suficiente para entrar en una discusión. Y era cómico porque... Y cada uno tratar de convencer al otro de que es de un color o es del otro. Sí, porque yo le decía a Fausto que no era tratándolo de convencer, sino explicándole por qué yo pensaba que era rojo. Entonces, esa explicación ya para él era que yo lo estaba tratando de convencer. Desde mi punto de vista, quizás muchos de los esposos se identifiquen, desde mi punto de vista, yo lo que percibía, no solo que ella quería explicarme por qué era rojo cuando yo veía que era morado, sino porque ella quería en el fondo que yo me convenciera de que era rojo. Y ahí que a mí se me complicaba la cosa porque yo lo veía morado, yo no lo veo rojo. Hasta que fuimos dándonos cuenta que estábamos dejando que estas pequeñas diferencias de opinión nos llevaran entonces a que se desarrollara un ambiente de discordia y de tensión, ¿ves? Entonces, mira lo que dice Fausto, Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. O sea, la disposición de nosotros debe ser lentos para la ira, y la disposición de pasar por alto la ofensa, no estar, ay, me ofendió, y ahora yo tengo, ¿qué voy a hacer? Me ofendió, sino pasarla por alto. Y fíjate, ¿por qué el proverbio nos dice esto? Fíjate que las enseñanzas prácticas de los proverbios es porque nuestra tendencia natural es lo contrario.
Entonces los proverbios nos están enseñando. La Biblia nos está enseñando cómo dice Dios que debe ser. Porque para la mayoría de nosotros en la carne, la discreción no es lo natural. La prudencia, el ser la lento para la ira no es lo natural. ¿Ves? Pasar de alto por alto una ofensa no es lo natural. Entonces Dios, a través de este proverbio y de muchos otros pasajes bíblicos, nos dice: sé lento para molestarte, piénsalo 2 veces, no es contra ti, pasa por alto eso que se te hizo. Al hombre no le gusta pasar por alto cuando lo ofenden. El hombre cree que tiene que reivindicarse y tiene que defenderse y tiene que dejarle saber a los demás que tiene razón. Y al hombre, y esa es la modalidad de hoy, no te dejes, tú no te dejes ofender, tú defiéndete, defiende tus derechos. Y es todo lo contrario al Espíritu de Cristo, que leemos en Filipenses 2, por ejemplo. Amén. Es todo lo contrario. Mira lo que dice otra traducción, Laura, de ese proverbio que tú leíste. El buen sentido nos hace pacientes. Fíjate. Es decir, que debemos desarrollar la paciencia, porque no es natural. O sea, como tampoco. Que si tú tienes buen juicio, tú vas a ser paciente. Y fíjate que la paciencia es uno de los que forman el fruto del Espíritu. Ser paciente. Entonces, muchas de esas ofensas y de esas desavenencias es por impaciencia, ¿no? Nos molestamos rápidamente, tenemos la mecha corta explotamos rápido. Mira, Fausto, lo que dice Nahum 1:3. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y aquí hay que resaltar su lentitud para la ira. Que él tiene razón para irarse contra un pueblo desobediente, buscador de ídolos, rebelde, que se olvida de él. Sin embargo, él es lento para la ira. Y como sus hijos, él nos está enseñando a nosotros, y sean imitadores de mí, imítenme y sean lentos. Y la paciencia, Fausto, es señal de madurez. Amén. Y yo creo que todos debemos crecer, y Dios nos va llevando, Él va a terminar la obra. Pero a veces es inmadurez en edad. Vemos, por ejemplo, matrimonios muy jóvenes que viven en un conflicto porque son inmaduros en su carácter. Están tratando de defender su territorio, de que el otro los respete, de que el otro no se le trepe en la cabeza, ¿ves? Y esa es la segunda mitad de Proverbios 19:11 que leímos. Habla de que es mejor enfocarnos en perdonar. Que permanecer en ese lugar de descontento por lo que se me ha hecho. Pasar por alto es perdonar. No solamente echarle un manto de gracia, pero si me ofendió, perdonar. Ni siquiera que me tenga que venir a pedir perdón. Entregarle eso al Señor. Entregarle eso al Señor. El Señor sabe lo que pasó y entregarlo. Y fíjate, Laura, que el que batalla con perdonar es porque decide morar en un lugar de no olvido, de yo no olvidar lo que se hizo contra mí. Y ensayarlo en mi mente continuamente. Mientras yo permanezca en ese lugar de no querer olvidar lo que se me hizo, yo no voy a poder perdonar y salir de ahí a esa libertad que queremos tener. ¿Ves? Hay un problema, yo he sabido estar ahí, como una desconexión entre lo que el Señor me enseña de entregarle ese dolor y esa injusticia a Él, que fue injusticiado y fue dañado por nosotros, y yo poder salir de ese lugar. ¿Ves? Yo creo que yo tengo que permanecer ahí, cocinándome en esa sazón de mira lo que me hicieron, mira lo que me dijeron, ¿por qué hicieron eso conmigo? ¿Por qué me...? No, hermanos, hay que salir de ahí, y esto es lo que este proverbio nos está enseñando. Mira lo que dice Colosenses 3:13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Quién no tiene queja contra su esposo o su esposa? Porque es que vamos a tener quejas. Como hemos dicho muchas veces, Laura, tú puedes tener un problema con un compañero de trabajo, pero a las 5 él se va para su casa y tú para la tuya. Pero tu pareja, tú vives con ella 24/7 durante años, ¿ves? Y a mayor año de matrimonio, no necesariamente la cosa se hace mejor. A menos que seamos intencionales en aprender a cómo navegar
por estas cosas que pasan en la relación. Yo creo que mucha gente que nos ve, o ve personas de mucho tiempo de casado, de muchos años, piensan, ellos no tienen problemas. Y la realidad es como tú dices, son las mismas ofensas. Porque aquí nos vemos lindos con los girasoles atrás, mira. La diferencia es que Dios nos ha ayudado, nos ha dado las herramientas. Amén. Para usarlas, y con todo y eso se nos hace difícil a veces. Amén. Porque somos pecadores. Y llegar al entendimiento, Laura, de que no es por nada bueno que yo traiga la relación, es porque dependemos del Señor, lo buscamos a Él y buscamos ayuda, que nos auxilie. A veces creemos que para estar bien es porque yo he llegado a un nivel de que ya estoy bien. No, tú has llegado a un nivel de reconocimiento de tu dependencia de Dios. Y Él entonces te extiende la mano y te dice, aquí yo estoy para ti, hijo mío. Y pasar por alto una ofensa no significa que no pasó. Al contrario, tú la viste, la ofensa, la sentiste, te dolió, pero tú determinaste que eso tú no lo vas a guardar, que no vas a tener ira en contra de la otra persona. Y eso es lo que queremos aclarar en este nivel. Antes de entrar ya propiamente en cómo poder manejar esas ofensas, queremos explicarte qué es no dejar pasar una ofensa, porque uno dice, deja pasar la ofensa, y tú dirás, bueno, Fausto y Laura, ¿debo dejar pasar siempre cada ofensa? Y entonces, ¿cómo va a aprender mi cónyuge? ¿Cómo yo puedo vivir dejando pasar ofensas una tras otra? Bueno, ¿qué significa? ¿Qué ofensas no podemos dejar pasar? Yo creo que sería el planteamiento antes de entrar en lo otro. ¿Qué ofensas no debemos dejar pasar? ¿Qué significa entonces? ¿Qué tipo de ofensa estamos manejando? ¿Ves? Porque como decíamos al comienzo, a veces simplemente una desavenencia, una diferencia en posición o en punto de vista. Pero a veces son ofensas que hay que manejar. A veces son ofensas que son pecaminosas. ¿Qué hacer entonces en esos casos? ¿Ves? Así es. Y por ejemplo, hay algunas preguntas, Fausto, que podemos hacernos para determinar si una ofensa es digna de pasar por alto o qué tengo que hacer. ¿Y cuáles son esas preguntas? Por ejemplo, el asunto en cuestión, lo que me causó ofensa, ¿es algo de preferencia o de opinión personal? Laura y yo nos dimos cuenta que muchas de esas discusiones surgían por temas de preferencia o de opinión personal. Sí. No era nada de ofensa, era que ella creía una cosa y yo creía otra. Y ahora de alguna manera entendíamos que para estar bien, ambos tenemos que verlo de la misma manera. Y no, somos diferentes. Digo, yo no entendía eso, tú entendías. Bueno, así es como yo lo percibía, Sí. Y ha sido liberador para mí el entender que no, que ella simplemente me está planteando su posición y yo le estoy planteando la mía. Es como cuando ella comparte que para ella fue muy liberador el entendimiento cuando lo vio un día de que ella no se casó con ella. Ella se casó con otra persona diferente. Eso ya yo lo sabía hace muchos años, desde muy principio en el matrimonio. Pero para ella fue muy iluminador cuando ella dijo, es que él no soy yo. Él y yo no somos la misma persona. Otro punto a tomar en cuenta, ¿el asunto en cuestión es un incidente aislado o es un patrón regular? Es algo que se repite continuamente, es un comportamiento que vuelve y vuelve y vuelve. No, si es eso, entonces no debe pasar. Una confrontación en algún momento. Debe hablarse, debe tratarse, porque quizás la otra persona no está viendo con claridad. ¿El asunto es pecado? Porque si es pecado no debemos dejar pasar el pecado. Una ofensa es una cosa, pero un pecado... Algo que ofende a Dios. Para eso está el cónyuge, para poder decir en amor al otro, mira amor, eso yo creo que es pecaminoso y no agrada al Señor. Por ejemplo, no estar de acuerdo en algo no es pecado. Así es. Lo que es pecado es como lo manejamos. Correctamente. ¿Verdad? Otro punto a tomar en cuenta, el asunto en cuestión ha herido los sentimientos de la otra persona. Puede que mi intención no era herirla, pero si la herí, ella me dice, me siento herida, eso hay que manejarlo. Yo oigo muchas veces decir eso, ella dice esto, que yo le dije esto, pero yo no lo veo así. Bueno, ella sí lo ve así. Y si ella lo ve así, ya eso es suficiente. Hay que hablarlo. Otra cosa a tomar en cuenta, el asunto en cuestión ha hecho daño a la relación. Tú ves que está causando dolor y herida, eso hay que atenderlo. Claro. Porque dejarlo pasar no va a mejorar las cosas. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios.
desde cualquier parte del mundo vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Entonces, Fausto, vamos a hablar sobre algunos principios que nos pueden ayudar a manejar estas ofensas, porque las va a haber, como dijimos, pero manejarlas bíblicamente para que no haga estragos en nuestra relación matrimonial. Correcto. ¿Cuáles serían algunos de esos principios? Bueno, un primer principio que debes tomar en cuenta a la hora de manejar las ofensas dentro de la relación de matrimonio es ser fácil de abordar. Es decir, ser de fácil abordaje. Y esto va más a los maridos. Yo no digo que hayan algunas esposas que puedan batallar con esto, pero nosotros los varones, por nuestro orgullo, por nuestro machismo que traemos allá adentro, se nos hace más difícil cuando nuestra esposa nos trata de abordar con un planteamiento de una ofensa, de algo que dijimos, hicimos, que la ofendió o que ofendió a otro. Y ella pues sintió esta ofensa ajena. ¿Ves? Y ahora viene y se acerca y te dice, esto que dijiste, esto que hablaste, esto que hiciste, eso se vio así, se vio asado, yo le vi la cara a fulana cuando tú lo dijiste. Y nosotros muchas veces los varones nos cuesta trabajo manejar eso. Hemos dicho muchas veces aquí en Hogar sobre la Roca que la clave está en el tono, en la forma. Muchas veces si la esposa aborda al marido en un tono respetuoso, considerado, él va a ser más receptivo, él lo va a recibir mejor. Pero la realidad es que aun cuando nuestras esposas nos lo dicen de buena manera, hay veces que no nos gusta, porque lo que nos está diciendo, el contenido de lo que nos está diciendo, nos da en el botón del orgullo, de nuestro pecado. Y hemos visto a muchas esposas que muchas veces abordan mal, porque como están molestas por lo que vieron y lo que oyeron, pues entonces dice, pero ¿cómo tú pudiste decir tal cosa? Pero tú no aprendes, que tú... Y claro, eso el marido ya lo ve como una ofensa, ya ni siquiera está pensando en lo que le están llamando la atención, ni por qué, sino ahora ve una mujer que está atacándolo, lo está criticando, y él ahora pues no es receptivo a lo que se le está diciendo. Yo creo que si bien es cierto que los hombres que luchan con ser confrontados aún en amor, también las mujeres. Yo creo que no hay nadie que esté listo para ser confrontado y se sienta, ven, confróntame, dime lo que... Sí, es así. A nadie le gusta, pero la realidad es que estamos llamados a exhortarnos unos a otros. La palabra lo dice continuamente. Y Fausto y yo, por ejemplo, y los que están oyendo, que son casados, aparte de ser esposos, son hermanos en la fe. Entonces estamos llamados a confrontarnos, a animarnos, a exhortarnos, a decir, mira, tú pensaste cómo eso se oyó, o mira, eso no está bien, o mira, esta palabra dice tal cosa. O sea, y yo creo que es una decisión, una determinación que tenemos que hacer antes de ser confrontados. Correcto. De, Señor, prepara mi corazón para recibir la amonestación. Porque si queremos crecer, parte de cómo el Señor nos hace crecer es siendo afilados por otros. Correcto. Muchas veces el Señor nos habla en nuestro tiempo con el Señor y nosotros somos confrontados y pedimos perdón ahí mismo y pensamos, Señor, ayúdame a no hacer esto más. Pero hay momentos que no le hacemos caso al Señor ahí y el Señor nos manda un Natán para que nos diga alguna cosa. Entonces tenemos que estar listos. Y ese Natán va a ser una esposa o un esposo. La exhortación para la mujer es cuando entiendas que tienes que enfrentar la ofensa, porque viendo los puntos anteriores no la puedes dejar pasar. Pues pídele al Señor que te dé gracia, que te dé el tono adecuado para que tu marido lo reciba como algo que de verdad viene de parte de Dios y que él necesita escuchar. Y al marido, la exhortación al marido es, pídele al Señor que te dé la gracia para escuchar a tu esposa, aunque ella no esté usando la mejor tono,
y decirle, Señor, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué tú me estás queriendo decir a través de mi Natana? Sí. No, y no solo el hombre, de nuevo, es ambos, que es la misma situación. Pero yo creo que sí, que todos tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener oídos. Incluso se dice que aquel que te critica puede ser un enemigo o una enemiga, alguien que te critica. Dicen que tú quizás no le hagas caso, o sea, que le oigas al crítico, porque hay algo de verdad ahí. Y qué malos somos para eso, mis hermanos. No nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que alguien nos señale algo que hicimos mal. Eso es orgullo. Claro. Y tenemos que reconocerlo y pedirle al Señor que nos ayude. Mira lo que dice Laura, Proverbios 15:31. Aquel cuyo oído escucha las reprensiones, es lo que estamos hablando, morará entre los sabios. Aquel que escucha la reprensión con buena actitud para aprender de ella, va a habitar entre los sabios. Y el Proverbio 27:6 dice, fieles son las heridas del amigo. Las reprensiones muchas veces se sienten como heridas, porque no nos gustan, duelen, pero engañosos son los besos del enemigo. Yo prefiero besos del enemigo, que me digan lo maravilloso que soy, cuando no, eso no me hace bien, eso no me hace bien. A mí me hace bien oír lo que estoy haciendo mal para poderlo cambiar. Y eso mismo, Fausto, es increíble como muchas veces nos queremos que nos engañen, queremos ser engañados y adulados. Así no es. Queremos ser confrontados. Y la palabra habla sobre adulación. La Claro. adulación no es saludable, no es buena para el alma. Fausto, entonces, una próxima, ¿cuál sería? Otro principio que podemos tomar en cuenta a la hora de manejar las ofensas. Examinemos nuestros propios corazones primero. Tú ves, yo quizás ahora me vea pronto a señalarle a Laura una ofensa, pero yo no estoy pensando quizás en otras ofensas que yo cometo peores que esa, o que quizás cometí en el mismo proceso, pero ahora nada más que me estoy enfocando en esa. Y hay un texto, Laura, muy conocido por todos nosotros, en Mateo. Mira lo que dice Mateo 7:3. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Y eso aplica tan perfectamente a esto que estamos hablando. A veces, fuera de dejar pasar la ofensa y no darle importancia, yo ahora veo esa pajita insignificante en el ojo de mi pareja y yo le voy arriba con Pero todo. yo como puedo también entender eso es, por ejemplo, si yo tengo una ofensa contra Fausto porque Fausto le habló mal a alguien, no sé. Pero yo hago lo mismo, yo le vivo hablando mal a las personas. Entonces yo no tengo la calidad moral para ir donde Fausto a decirle que no le hable mal a alguien. Ahora, si yo voy donde Fausto a decirle que le habla mal a alguien, pero yo no acostumbro a hablarle mal a nadie, yo tengo otros pecados. Pero no es porque si fuéramos a pensar que para exhortar a otro no hay que tener pecado, nunca vamos a poder exhortar a Correcto. otro. Porque siempre vamos a tener pecado. Correcto. La cosa es que no estemos encontrando la viga que está igualita en mi ojo, que yo haga la misma cosa de esa otra persona. Quedaríamos incapaces, Laura, Claro. entonces, de ser instrumentos de amonestación. Y Fausto, otra cosa que yo diría cuando la persona sea exhortada es o confrontada es escuchar, estar listo para escuchar, como dijimos en el primero, como que estar determinados a oír, a ser abordables, pero al mismo tiempo no estar listos para atacar al otro, porque muchas veces, ok, dime qué yo hice, qué fue lo que te ofendió, qué yo hice. Pero yo estoy lista con mis escopetas preparadas para ir para arriba de ti a decirte todo lo que tú haces mal también. Así es. Eso no es humilde. Eso no es aceptar la reprensión sabiamente, como dice ese proverbio. Eso es herir al otro porque tú no quieres que te digan que te hiera ese amigo. Eso aplica mucho, Laura, lo que tú decías hace un ratico. Cuando tú me señalas algo a mí, pero tú cometes esa falta también. Exacto. Entonces yo en mi pecado, tú me vienes a señalar mi falta, y yo en mi pecado, como tú cometes esa falta también, yo fuera de escuchar y recibir la amonestación, yo le digo, pero ¿y tú? ¿Y tú? Yo te he visto a ti hablar así, yo te he visto a ti. ¿Qué hiciste ahí? Sí. Estás
¿cómo se dice? Echándose en otra dirección lo que te está viniendo a ti. Y a veces ni tiene que ver con la misma ofensa, puede ser otra. Y tú sabes, tal cosa. Y tú sabes que cosa. como hay confianza en el matrimonio, pues tú te quedas calladito, tú escuchas lo que ella te está diciendo, lo recibes como del Señor, ¿ves? Si crees que es justo, puede que ella haya una percepción y en algún momento tú quieras decir, mira, pero no fue esto lo que yo quise decir, ok, whatever, lo que sea, pero si tú crees que ella comete la misma falta, pues espera que ella acabe, ya tú recibiste tu amonestación, gracias amor por señalarme eso. Pero mira, debemos hablar de esto, porque yo he visto que a ti también te pasa y parece que los dos estamos cometiendo esa misma, y lo que queremos es dejar de practicar eso, queremos que eso pueda salir de nuestra forma de conducirnos. Así es. Y Fausto, una próxima principio sería tratar de darle al otro, al cónyuge, el beneficio de la duda, ¿verdad? Correcto. Porque nuestra tendencia natural es pensar lo peor. Cuando alguien viene a decirnos algo que nos moleste, empezamos a subir todas las barreras para que no vengan a decirme nada. O explotamos cuando la persona viene a hablarnos de algo que no nos gusta escuchar. Hasta nos ponemos hasta violentos, ¿verdad? Y esto revela que probablemente lo que se ha dicho a nosotros está lejos de ser verdad, cuando sabemos que sí es verdad. Y yo creo, Laura, que esa es la razón de muchas de las ofensas y de las discordias entre los cónyuges, es el que yo no le doy a mi pareja el beneficio de la duda. Yo pienso lo peor. Exacto. Fuera de pensar, como dice Filipenses, pensar en lo bueno, en lo justo, yo no. Yo ahora, por mi pecado y porque tenemos esta contienda en el matrimonio, ella ahora viene con la mejor intención de señalarme algo, y yo ahora pienso lo peor. Tú lo que quieres es... Exacto, tú lo que quieres es tal cosa, y tú lo que a ti te molesta es esto, y porque como yo no te hice esto ayer, ahora tú me estás diciendo esto a mí ahora. Entonces hay que reconocer que en muchos matrimonios, por nuestra historia, tenemos un archivo lleno de data, de información que queremos usar contra nuestra pareja. Y ahora, cuando mi pareja viene a señalarme algo por una ofensa, pues ahora yo voy a mi archivo y empiezo a buscar papeles y a pensar en todo lo peor. Y tú sabes que eso es el enemigo, porque eso, volviendo al proverbio de fieles son las heridas del amigo, el amigo o mi esposa o mi esposo me ama. Y por eso me está diciendo esto, porque si yo no le importara, si a mí no me importara el pecado de ella, yo no le voy a confrontar porque no me importa. Me importa. Ahí actúo como un enemigo, en el sentido de que le doy besos o también lo hago para que me den besos a mí. Y es lo que pasa, Laura, con muchas relaciones que no son matrimonio, amistades o conocidos, que como yo no quiero tener problemas con la persona, yo dejo que le dejo pasar sus cosas porque... a mí no me afecta. Exacto, digo, yo no vivo con esta gente, así que ¿para qué meterme en ese lío con esa persona? Pero con tu pareja, eso está mal, eso es egoísmo, eso tú convives con esta persona y tú quieres que ella sepa que tu intención es la mejor y que tú sepas que su intención es la mejor. Mira lo que dice Efesios 4:25, Laura, por tanto, dejando a un lado la falsedad, habla en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. De manera que tenemos que darnos el beneficio de la duda. De hablar verdad. Cada vez que podamos. Es decir, yo no puedo pensar que yo estoy casado con mi enemigo. Yo no puedo pensar que la agenda de mi pareja es maldad hacia mí. Yo tengo que creerle a Dios, aunque mi corazón engañoso me esté diciendo otra cosa. Yo tengo que creerle a Dios y decirle, esta es mi pareja de por vida, esta es mi ayuda idónea, esta es mi cabeza. Y queremos lo mejor para el otro. A veces eso no se va a sentir bien por nuestro pecado, pero al final yo tengo que entender que estamos velando el uno por el otro. Así y que queremos lo mejor para el otro. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás
cómo puedes contribuir con este ministerio. Otro punto que debemos tomar en cuenta a la hora de tratar con las ofensas de nuestra pareja es recordar que tú y tu cónyuge pertenecen a un mismo equipo. Yo creo, Fausto, que muchas veces nos vemos como enemigos. Así es. Y eso es de Satanás. Satanás juega con nosotros y nos hace ver al otro como enemigo. Y no nos damos cuenta que somos una sola carne, somos Amén. un mismo equipo luchando por la misma familia. Fíjate, Laura, que Dios nos une en matrimonio, en un pacto matrimonial santo que Él hace entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es el trabajito del enemigo, de Satanás? Dividir esa unión. Y esa es parte de esta batalla cósmica entre el bien y el mal que se está batiendo hasta que el Señor regrese por su iglesia, ¿verdad? Así es. Entonces, entender que somos parte de un mismo equipo. Por eso dice Efesios, Fausto, que la batalla no es contra carne ni sangre. Mi batalla no es contra Fausto. Mi batalla es contra principados y potestades que quieren que yo me divida aquí. Exactamente. Entonces, si tuviéramos ese entendimiento continuamente. Y entonces entender que el día que tú te casaste, hiciste ese pacto matrimonial con tu cónyuge, tú te uniste en un mismo equipo ahora. Ustedes hacen un compromiso de por vida. Y habrá momentos por nuestro pecado que no nos sintamos como un mismo equipo. Pero hay que reconocer que es por nuestro pecado. ¿Ves? Porque si yo sé por qué es que yo estoy sintiéndome como separado, ya va a ser más fácil para mí manejar esa situación. Pero si yo pongo mis ojos en el otro y yo nada más que pienso, mira cómo me habló y mira lo que me dijo, porque ella lo que quiere es esto, porque ella lo que... Estamos ahora como en dos bandos opuestos, dos bandos enemigos. Sí. No podemos permitir eso. Y son tantas las instrucciones de Dios que nos apuntan a, primero, a ser humildes, ¿verdad? Aceptar la reprensión. Segundo, a pensar en el otro como más importante que yo. Del momento que yo piense eso, ya yo no puedo pensar que si es mi enemigo, que si me está haciendo daño. No, el otro es más importante. Déjame ver qué es lo que tiene que oír, que decir. Déjame honrarlo, déjame escucharlo. Pero lo vemos como enemigos. Y tú sabes que está bien que si te están hablando de una manera inapropiada, aunque te estén diciendo la verdad que tú tienes que oír, pero te lo están diciendo de mala manera, con gritos o con gestos o con lo que sea, está bien dejar que hable la persona y cuando ya vaya a tomar aire, ahí te interrumpe y dice, amor, yo no estoy recibiendo esto bien. Porque tú me estás hablando muy alto, vamos a hablar más tarde. Tú estás usando palabras ofensivas, entonces yo no puedo recibir la información que tú me quieres dar. Eso va a tener un efecto sobre la otra parte que lo va a detener, porque dice, wow, es verdad, yo no estoy manejando esto bien. Pero a veces, ¿qué pasa? Ella me está hablando alto, me está usando algunas palabras derogativas que me ofenden, y ¿yo qué hago? Me callo y me voy. No quiero oír esto. O gritas para atrás. O peleo de vuelta. Y ya eso pues se corrompió. Ya eso no sirve. Eso no va a tener ningún efecto. Eso no va a terminar bien. Exactamente. Entonces, aprendamos también a veces a dejar que el otro hable un rato, permanecer quieto, y cuando tome aire, que tome una pausa, tú dices, mira cómo yo estoy sintiendo esto, mira cómo yo lo estoy recibiendo. Yo estoy seguro que eso no es lo que tú quieres. Tú quieres que lo que tú me estás diciendo tenga un efecto favorable para beneficio de los dos. Vamos a esperar que tú te calmes, vamos a hablar esto más tarde. ¿Ves? Hay que ir desarrollando esas formas que no son naturales en nosotros. Cuando uno se siente atacado, uno se va o uno contraataca. ¿Ves? O huyo o contraataco. Y así no vamos a resolver nunca. Eso tú haces con un lobo que te viene a morder o con un oso que te viene a devorar. Tú o lo espantas o sales corriendo, pero no con tu cónyuge. Porque tú quieres encontrar una forma de comunicarte de manera favorable. Mira lo que dice Mateo 19:6, Laura, en cuanto a la unión matrimonial y al pacto y al equipo que somos ahora. Así que ya no son dos, sino que son una sola carne, son uno. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa ningún hombre jamás. Nosotros somos parte de un mismo equipo, aunque a veces no nos sentamos así, aunque nos sintamos que estamos en extremos opuestos. Tenemos que hablarle verdad a nuestra alma y decirle, alma mía, esta es mi pareja, este es mi equipo, es mi mismo equipo. Hay que ver cómo resolvemos esto. Así es. Y Fausto, otro principio
está el de tomar en cuenta también el momento en el que yo voy a hacer esa confrontación. Y la forma de abordar, que es lo que estamos hablando. Ya ahora. determiné que es necesaria una confrontación, que esto es un patrón, que esto ofende a Dios, que esto no es simplemente una ofensa que yo le puedo tirar un manto de gracia y ya olvidarla. Pero ahora yo tengo que encontrar el momento. No en el momento que yo estoy airada, que me acaba de pasar la ofensa, es el momento más apropiado para ir a donde la persona a hablarle sobre esto. Así es. El momento y la forma de abordaje. Y yo creo, Laura, que esto aplica más a las esposas. Casi siempre, la mujer es la que siente la mayor necesidad de aclarar las cosas, de corregir las cosas, de mejorar las cosas. Nosotros los varones como que si ya no hablamos más de eso, ya se fue y ya se resolvió. Que no está bien. Que no es así, no está bien. Pero la mujer tiene un sentido más agudo de bienestar, de que las cosas se manejen como deben ser. Pero ¿qué pasa? Como son pecadoras, igual que nosotros somos pecadores, pues a veces el momento en que eligen tratar el asunto se impacientan. Y la forma de tratarlo no es la adecuada. Entonces, ellas, por ejemplo, pasa una discordia, pasa algo, sucede algo que crea molestia. La mujer, por lo general, y estoy generalizando, hermanos y hermanas, no todo el mundo es igual, por lo general la mujer siente la urgencia de aclarar eso en ese momento. Vamos a resolver esto ahora para poder pasar a lo próximo. Y el varón no es así. El varón no es así. El varón está como rumiando en su mente lo que pasó, lo que se dijo, quién dijo qué, por qué. Y eso le toma tiempo. Entonces quizás él se quede callado o él se vaya al televisor y lo encienda a ver algo. Eso no significa que él se olvidó. Es que él está como procesando esto. Es cierto y lo reconozco, que si se lo dejas a él así, quizás no lo vuelve a tocar más. Porque lo piensa tanto su pasividad, que llega un momento que en su pasividad ya lo olvida y ya no se trató. La mujer no, la mujer quiere resolver estas cosas, quiere ver que se manejen mejor. Pero entonces ahí es que la mujer tiene que aprender que quizás este no es el momento. Vamos a darle a él la tarde, él está ahí pensando, está viendo el juego, la noticia. Vamos a ver si esta noche, cuando nos quedemos solos, yo le traigo esto. O quizás mañana. No, y quizás decirle, mi amor, necesitamos hablar. Como para ir preparando ya que hay una conversación pendiente y poner esa hora y ese momento para hablar. Eso es tan sabio, Laura. Eso es tan sabio. Y si las mujeres pudieran estar dentro de la cabeza de sus maridos por solo un minuto, se dieran cuenta que ese sería el cambio más importante que ellas pudieran dar. El dejar el asunto en ese momento y más adelante decirle, amor, yo quisiera que habláramos un poquito sobre lo que pasó esta mañana. O sea, Fausto, que tú estás diciendo que si la mujer hace eso, el hombre va a recibir la amonestación. No te lo puedo garantizar 100%, pero tus chances de que haya mejor oportunidad de aclarar van a subir grandemente, grandemente. Nosotros somos muy torpes para manejar lo que no marcha bien. Lo que no salió bien, nos cuesta trabajo como desenredarlo en el momento. ¿Ves? Entonces, si tú te quedas callada, hubo esa discusión, quizás fue con uno de los hijos, hubo un encuentro, una discusión, tú te sentiste mal por cómo tu esposo le habló al niño, el niño le respondió mal al papá, el papá se molestó, tiró esto. Tú ahí vas a querer como echarle agua a eso enseguida y resolverlo y aclararlo. Pero no, quizás no sea lo mejor. Quizás no sea lo mejor. Mira a tu marido, tómale la temperatura y déjalo. Dile a Juanito, ve, mira, ve, vamos a buscar aquello y llévate a Juanito de ahí. Más tarde tú le dices, Juan, yo quisiera que habláramos sobre lo que pasó con Juanito esta mañana. Ya él está de otro ánimo, ya él ha podido reflexionar un poco en lo que hizo mal, ya lo ha pensado, ya él ha tenido conversaciones con él mismo diciéndose, oye Juan, qué tonto tú eres, ¿cómo tú hiciste esto? Y cuando tú vienes ahora con la oferta, él está más receptivo. Y él no te va a decir que no, porque él sabe que esto es importante. Entonces él te va a decir, ok, vamos a hablar de eso después del programa o después que comamos, que se acuesten los niños. Ya él va a tener otra disposición. Yo sé que para ti, esposa que me oyes, puede que sea retante eso, porque a veces es difícil contener los caballos, ¿ves?
para el momento adecuado. La mujer quiere resolver en el momento. La mujer quiere que esto se resuelva ya, porque hay una urgencia en ella de que todo esté bien, de que las cosas marchen bien. ¿Ves? El hombre también la tiene, el hombre no quiere estar mal. No crean que es que nosotros nos sentimos a gusto mal, pero es como que nos sentimos a veces incapaces de cómo resolver, de cómo hacerlo bien. Y por eso ustedes son nuestras ayudas idóneas. Y si lo hacen bien ustedes, wow, qué diferencia haría en muchas de estas ofensas y muchos de estos conflictos que vemos en pero nuestro ambos matrimonio. Tienen que mejorar. Entonces el esposo Así tiene es. que mejorar para estar listo para hablar y para ser rápido en aceptar o al menos considerar lo que se le está diciendo, y la Así mujer es. tiene que encontrar el tiempo. Y por eso Laura dice muchas veces que nunca tratemos de no manejar estas cosas cuando estamos molestos, Exacto. cuando estamos airados. De ahí que te digamos que trates de esperar a más tarde, porque en el fuego del momento a veces Claro. es difícil dar lo mejor de uno. No lo hagas cuando estás tarde, corriendo tarde, cuando estás perdido, cuando estás cansado, cuando estás hambriento. Eso es algo que aún los psicólogos lo dicen, porque reconocen que no estamos en nuestra mejor condición. Entonces, por lo general, nuestra reacción no va a ser la favorable, no va a ser la mejor. Otro punto, en la medida que vamos cerrando ya, Laura, es que busquemos ayuda. Hay veces que estos 5 principios primero no nos resuelven. Pues tú sabes que reconozcamos que necesitamos incluir a otros hermanos, a parejas de la iglesia, algún líder de la iglesia, algunos hermanos sabios y maduros en la fe, que podamos convocar y decir, mira, estamos teniendo este problema, estamos teniendo mucha dificultad, mucha discusión, ¿cómo nos pudieras ayudar? Sí. Y esa otra persona objetiva puede decirle, pero es que eso no es motivo de discusión. O quizá le diga, eso es motivo de discusión y tenemos que hablarlo y tenemos que considerarlo y tenemos que tomar decisiones. Y quizás nos pueden ayudar, Laura, a ir más profundo, a capas más profundas. Pero Claro. Fausto, ¿por qué te molesta eso tanto? Sí. ¿Qué es lo que tú sientes cuando ella te dice eso? Porque en realidad, Fausto, eso no es tan grave. No, eso no debería Así ser es. motivo. Y eso nos ayuda a ir examinándonos. Claro. Y ver qué está pasando con nosotros. Mira lo que dice Proverbios 11:14. Donde hay buen consejo, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Tú sabes que aquellas parejas que no buscan consejos caen en pecado, caen en discordia, caen en conflicto. Pero si somos humildes y dejamos el orgullo a un lado y involucramos a otros hermanos como instrumentos de gracia de Dios, vamos a ver mejoría, vamos a ver ¿Sabes, salida. Fausto, que justo en estos días me enteré de una pareja que le está yendo muy mal y yo pensaba, wow, pero no buscaron ayuda con tiempo, esperaron que se pusiera la cosa tan difícil que ya las heridas son tantas que Dios puede, Dios es Amén. capaz de sanar y restaurar, Amén. pero qué Amén. bueno cuando vamos temprano, cuando ya vemos que el matrimonio empieza y que hay conflictos, que Dios tiene personas que nos pueden ayudar a transitar esos momentos para aprender y para darnos herramientas. Amén. Laura, y somos así con todo. Me duele aquí y dejo que pasen semanas. Me duele un hombro y yo tengo que ir al Ella tiene quiropráctico que y no atenderse voy. eso y no va. Así somos con todo. Esperamos como que las cosas se van a resolver solas y tenemos que cambiar esa actitud. Y la realidad es, mis hermanos y hermanas, ya en la medida de que vamos concluyendo, que probablemente implementar estos principios no sea algo que logres hacer mañana mismo. Pero quizás escuchar esto varias veces, tomar nota de esto y tenerlo a la mano, que tú puedas ir dando pequeños pasos, implementando uno de estos principios a la Orar, que vez. Dios lo ayude a uno. Orar que el Señor te ayude a implementar, porque no es fácil. En la carne no es fácil. La carne se va a resistir a todo esto que te hemos hablado. Pero órale al Señor que te ayude, háblalo con tu pareja, discutan estos puntos. Mira, ¿cómo podemos implementar estas cosas? ¿Cuáles de estos tú crees que son los que nos ayudarían mejor? No, y yo creo que, Fausto, lo primero es orar, que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones para saber dónde verdaderamente estamos ofendiendo al otro o dónde verdaderamente no estamos siendo receptivos a la amonestación. Amén. Porque si ya tenemos eso, si nos ponemos de acuerdo con Dios, es más fácil entonces ir a buscar la ayuda. Y primero es eso, darnos cuenta de que estamos mal. Así es. Porque sin eso no vamos a buscar la ayuda. Y entender, ya para finalizar,
que Dios está queriendo obrar en tu vida a través de estas ofensas y estas cosas y de cómo tú lo manejas. Todo lo que nos pasa, mis hermanos, lo hemos dicho mucho, son formas en que Dios está cumpliendo su promesa de completar la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros, como nos dice Filipenses. Entonces, míralo con otra óptica y haz tu parte. No dejes que esto te venza, ni te divida, ni te tumbe, sino permítele a Dios que estas cosas, aún a raíz de nuestro pecado, puedan ser usadas por Él para llevarnos a otro lugar en nuestra relación de matrimonio y para honrarle. El conflicto y la ofensa nos puede llevar a un mejor lugar. No necesariamente es malo. La cosa es cómo lo manejamos y cómo nos entendemos en el medio de eso. Esperamos que estos principios hayan sido de ayuda. Compártelos con otros que quizás tú veas que están teniendo estas dificultades. Y gracias como cada semana por sintonizar Un Hogar sobre la Roca en Radio Eternidad. Esperamos que haya sido de bendición y te esperamos entonces la semana próxima en una nueva entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.